No te olvides de suscríbete al canal desde donde la estés viendo, para que no te pierdas ninguna aventura futura. Comparte esta historia con tus amigos amantes del western y los desafíos estratégicos, y comenta qué personaje admiras más. Tu participación ayuda a mantener vivo el recuerdo de las aventuras en el desierto de Coahuila y garantiza que nuevas historias de valentía, supervivencia y giros inesperados te sigan llegando. El sol salía sobre las áridas montañas de Coahuila, proyectando largas sombras sobre las secas cañadas y valles. Las granjas, algunas casi abandonadas, parecían recuerdos de tiempos mejores, cuando la ley aún tenía peso en aquella tierra lejana. Entre ellas destacaba la propiedad de don Rafael, un hombre de imponente presencia, dueño de vastas tierras y una reputación que trascendía su entorno inmediato. Con ojos que parecían sopesar cada decisión, gobernaba su granja con mano firme, pero siempre vigilante. Coahuila no era lugar para distraerse. La historia, sin embargo, no se centraba únicamente en don Rafael. En las sombras de la región emergió un grupo de hombres curtidos por el sol y el polvo, conocidos como los Rangers de Coahuila. A diferencia de las autoridades oficiales, estos hombres asumieron la función de justicia en un territorio donde el crimen se escondía tras máscaras de legalidad. Eran figuras temidas, respetadas y a la vez odiadas por muchos. Entre ellos destacaba Alejandro el Lobo Márquez, un ranger cuya lealtad al código de su tropa era incuestionable, pero cuya vida personal fue un mosaico de pérdidas y decisiones difíciles. El conflicto se desenvolvía en silencio, como polvo arrastrado por el viento a través del desierto. Don Rafael buscaba proteger a su familia y a sus trabajadores, pero sus acciones a menudo chocaban con los métodos despiadados de los Rangers. La tensión era palpable en cada interacción. Miradas cruzadas a lo lejos, caballos relinchando en los corrales, pasos rápidos que se alejaban en cuanto alguien se acercaba. No era necesario ningún diálogo para sentir que la confrontación era inevitable. Cada decisión, un cargamento de mercancías, una negociación con otro ranchero, la decisión de cruzar un desfiladero peligroso, tenía el potencial de desatar violencia o traición. Mientras tanto, los rumores se extendían por los pueblos y aldeas cercanos. Se hablaba de emboscadas, acuerdos secretos y viejas traiciones que aún deterioraban las relaciones. Entre estos rumores, uno destacaba: la noticia de que uno de los Rangers podría tener sus propios planes ajenos al código del grupo, algo que podría inclinar la balanza a favor del crimen o la justicia, dependiendo de quién lo descubriera primero. Esta incertidumbre se cernía sobre todos, añadiendo tensión constante, incluso en momentos de aparente calma. La vida cotidiana continuaba. Los trabajadores araban la tierra. El viento barría la arena por las calles y las mañanas llegaban con un calor abrasador, pero cada acción conllevaba un peso de ansiedad. Don Rafael, acostumbrado a pensar con rapidez, desarrolló estrategias para proteger sus intereses. Alejandro, a su vez, se movía con precisión, conociendo cada rincón de la región, cada sendero y cada escondite. Ambos hombres, aunque en bandos opuestos, compartían algo en común: la necesidad de sobrevivir en un mundo donde la ley oficial era solo una sugerencia. En última instancia, la tensión no se limitaba al ranchero y los Rangers. También existían conflictos internos, miedos, dudas y resentimientos que condicionaban cada decisión. Un error, un tropiezo, podía destruir no solo carreras, sino vidas enteras. Este frágil equilibrio, como una cuerda tendida sobre un abismo, determinaba el ritmo de cada día, de cada encuentro y de cada batalla silenciosa que se desarrollaba en las sombras del desierto. El escenario de Coahuila mostraba un México crudo, árido y peligroso,
donde la supervivencia dependía de la inteligencia, el coraje y, a menudo, de decisiones moralmente ambiguas. El lector se sumergía de inmediato en este entorno, siguiendo cada acción, cada reacción, sin necesidad de largos diálogos explicativos. El suspenso crecía con cada página, porque al ponerse el sol, la noche traía consigo el potencial de violencia y revelaciones inesperadas. Algo estaba a punto de cambiar, y nadie, ni don Rafael ni Alejandro, podía prever cómo transformaría sus vidas. Las mañanas en Coahuila tenían su propio ritmo. El viento traía aromas de tierra seca y heno recién cortado, y el lejano canto de un cuervo recordaba que la soledad del desierto podía ser tanto aliada como enemiga. En los pueblos cercanos, los habitantes ya conocían a los Rangers, pero poco se sabía de sus verdaderas intenciones. Entre ellos, Alejandro el Lobo Márquez mantenía su reputación de hombre despiadado, pero también de estratega nato. Cada misión, cada aproximación, se planeaba con precisión, como si se movieran piezas en un tablero de ajedrez de polvo y sol abrasador. Don Rafael, en cambio, poseía una presencia casi teatral. Su mirada atenta y sus gestos calculados transmitían autoridad, pero también la vulnerabilidad de quien sabía que la fortuna podía evaporarse en un instante. Su familia, esposa, hijos y algunos parientes cercanos, estaba inmersa en este mundo de incertidumbre. Cada uno cargaba con su propia historia. La hija mayor, Catarina, con su espíritu libre y curiosidad que a menudo la ponía en peligro. El hijo menor, Tomás, inquieto y deseoso de demostrar su valía, aún sin comprender del todo los riesgos que los rodeaban. La región que rodeaba la granja ofrecía más que paisajes áridos. Entre valles y desfiladeros existían pequeños senderos, utilizados tanto por viajeros como por criminales. Pequeñas aldeas se extendían por el terreno, donde tabernas y mercados funcionaban como centros de información, lugares donde los susurros se convertían en rumores que podían alterar alianzas en cuestión de horas. Estos detalles culturales, el comercio informal, la desconfianza natural entre vecinos, el honor aún tan valorado como la vida misma, daban profundidad a la historia e influían directamente en las decisiones de los personajes. Los personajes secundarios comenzaron a perfilarse con claridad. Entre ellos se encontraba don Emilio, un campesino vecino con negocios turbios, que vio en los Rangers una oportunidad para manipular los acontecimientos en su propio beneficio. Sus interacciones con Alejandro revelaban tensiones veladas. Cada conversación conllevaba un subtexto de desconfianza, amenazas y negociaciones silenciosas. Otro personaje relevante era Isabel, una curandera local y mujer sabia, cuyo consejo e información eran buscados tanto por quienes cumplían la ley como por quienes la desafiaban. Su aparente neutralidad ocultaba secretos que podían cambiar el curso de la situación en cualquier momento. Mientras tanto, Alejandro lidiaba con dilemas internos. Su lealtad al grupo era incuestionable, pero comenzaba a percibir fisuras en los códigos que antes consideraba absolutos. Observaba a don Rafael no solo como un adversario, sino como un hombre que, en cierto modo, reflejaba aspectos de sí mismo: determinación, valentía y la constante necesidad de proteger a sus seres queridos. Esta ambigüedad añadía matices a la narrativa, convirtiendo el conflicto en algo más que una simple lucha de poder, un choque de principios, de supervivencia y de identidad. El panorama político de la región mexicana también influyó en la trama. Las autoridades oficiales solían ser distantes o corruptas, lo que permitía a hombres como Alejandro actuar con libertad, pero también en constante riesgo. Pequeños episodios,
Patrullajes ocasionales, rumores de nuevas bandas criminales y disputas territoriales intensificaban la tensión y moldeaban las decisiones de cada personaje. Incluso los animales de la región, ágiles caballos y atentos perros guardianes, desempeñaban un papel en la historia, sirviendo como extensiones de las estrategias humanas, señalando peligros o reforzando alianzas. Entrelazadas con la trama y el entorno principales, surgieron pequeñas historias que enriquecieron la narrativa. Catarina, explorando las zonas cercanas a la granja, descubrió evidencia que podía cambiar las percepciones. Tomás puso a prueba su valentía en situaciones que revelaron su inmadurez, pero también su determinación. Don Emilio manipuló sutilmente a aliados y rivales, mientras que Isabel entretejió información que, a primera vista, parecía simple, pero tuvo un profundo impacto en los acontecimientos futuros. Cada personaje secundario tenía sus propias motivaciones, creando un microcosmos vivo e interconectado, donde cada acción podía desencadenar consecuencias inesperadas. El mundo de Coahuila, en este punto de la historia, ya se presentaba vívido y complejo. El lector podía visualizar los senderos polvorientos, oír el susurro de la vegetación seca y sentir el calor que se filtraba en los cuerpos y las decisiones. Las relaciones humanas, entrelazadas con la confianza, la desconfianza, el miedo y el respeto, comenzaron a formar un panorama multifacético, donde el conflicto principal entre don Rafael y Alejandro se profundizaba, pero siempre vinculado al contexto más amplio del medio ambiente, la cultura y la historia de la región. El sol ya había pasado el mediodía y el calor sobre Coahuila parecía aplastar cada paso de hombres y animales. La tensión entre don Rafael y los Rangers de Coahuila ya no era silenciosa. Ahora se manifestaba en acción directa. Un cargamento de mercancías, vital para el sustento de la granja, había sido interceptado en el camino que conducía al pueblo más cercano. Alejandro, al frente de un grupo de 3 Rangers, sabía que esta maniobra pondría a prueba no solo las defensas de don Rafael, sino también su propia capacidad de juicio moral. Toda decisión tenía peso. Un error podía resultar en muerte, pérdida de reputación o una escalada incontrolable de violencia. Alertado por las sutiles señales de sus trabajadores, don Rafael organizó rápidamente la defensa. Pero no era un granjero cualquiera. Conocía cada sendero, cada escondite natural, cada recurso que ofrecía el desierto. Sus acciones no fueron impulsivas, sino estratégicas, combinando valentía y astucia. Colocó hombres en puntos estratégicos, preparó trampas improvisadas y mantuvo a su familia a salvo mientras vigilaba los movimientos de Alejandro. La guerra silenciosa se había convertido en una confrontación directa. Mientras tanto, las motivaciones de los personajes secundarios se aclaraban. Don Emilio, percibiendo la creciente tensión, aprovechó la situación para intentar socavar la autoridad de don Rafael. Pequeños sabotajes, reuniones secretas y mensajes enigmáticos comenzaron a sembrar la duda entre aliados y rivales. Isabel, la curandera, también entró en la ecuación, proporcionando información crucial a quien estuviera dispuesto a interpretarla correctamente. Por lo tanto, cada personaje no solo reaccionó a los acontecimientos, sino que influyó directamente en la escalada del conflicto. El conflicto no se limitaba a enfrentamientos físicos. Constantemente surgían estrategias, traiciones y alianzas temporales. Alejandro comenzó a comprender que la rigidez del código de los Rangers podía ser su propia debilidad. Las decisiones de don Rafael demostraban una flexibilidad moral que los Rangers no estaban preparados para afrontar. Esto creó un dilema interno para Alejandro: permanecer fiel a las reglas del grupo, incluso si eso implicaba pérdidas inesperadas, o adaptar sus acciones para asegurar su propia supervivencia y la de sus aliados. En el desierto de Coahuila,
Cada paso tenía consecuencias. Un animal asustado podía revelar la posición de un grupo, el sonido de pasos o caballos podía presagiar un ataque, incluso el viento, que arrastraba polvo y hojas secas, se convertía en un factor estratégico. La narrativa se centraba en acciones concretas. El guardabosques, observando desde la cima de una colina, calculando distancias y tiempo de reacción. Don Rafael, ajustando trampas, calculando la probabilidad de éxito o fracaso de cada maniobra. Catarina y Tomás, aunque jóvenes, se convertían en piezas inesperadas en la dinámica del conflicto, con acciones que podían cambiar el curso de la situación. Las interacciones entre los personajes secundarios y el conflicto principal añadieron matices a la trama. Don Emilio, al intentar manipular a los aliados de ambos bandos, creó situaciones donde la confianza se ponía constantemente a prueba. Isabel, con su aparente neutralidad, planteó desafíos morales al proporcionar información ambigua, obligando a Alejandro y a don Rafael a interpretar intenciones y consecuencias ocultas. La tensión emocional aumentó. Cada decisión era una apuesta, cada acción conllevaba el riesgo de una escalada. Con el paso de los días, el conflicto se intensificó. Pequeñas emboscadas, intercepciones de mensajeros y breves pero intensos enfrentamientos transformaron la región en un campo de juego impredecible. Alejandro comenzó a percibir grietas en la lealtad de algunos Rangers. Don Rafael, a su vez, identificó puntos vulnerables en la estrategia del adversario. Ambos hombres necesitaban anticipar movimientos, reaccionar con rapidez y lidiar con variables que escapaban a su control. La naturaleza, los rumores, las traiciones y la imprevisibilidad de sus propios aliados. La narrativa mantuvo un ritmo ágil, alternando escenas de acción intensa con momentos estratégicos y tensión psicológica. Cada personaje demostró una evolución. Alejandro, aprendiendo a lidiar con la incertidumbre y a cuestionar códigos rígidos. Don Rafael, perfeccionando su capacidad para anticipar movimientos y proteger a su familia. Catarina y Tomás, demostrando valentía y astucia, incluso sin experiencia plena, y los personajes secundarios, aportando elementos de imprevisibilidad que mantuvieron vivo y relevante el conflicto. El conflicto alcanzó niveles donde no solo estaban en juego territorios o bienes, sino también honor, lealtad y supervivencia. La acción principal se entrelazaba con la complejidad emocional y estratégica de cada personaje, evitando la repetición y manteniendo la narrativa fresca e intensa. Cada escena contribuía al avance de la trama, revelando capas de personalidad y motivación que preparaban el terreno para la creciente tensión que se avecinaba en las siguientes secciones. El polvo que levantaban los caballos y el viento del desierto traían más que solo calor. Traían consigo intrigas, secretos y relaciones entrelazadas con el conflicto principal. A medida que Alejandro y don Rafael continuaban sus maniobras estratégicas, surgieron pequeñas historias paralelas añadiendo capas de complejidad a la narrativa. Cada personaje secundario desempeñaba un papel crucial, y sus decisiones, incluso las aparentemente insignificantes, tenían profundas repercusiones. Catarina, la hija mayor de don Rafael, desafió los límites impuestos por el entorno hostil. Curiosa y audaz, exploró antiguos senderos y cuevas cerca de la granja, descubriendo indicios de emboscadas planeadas por los Rangers, o pistas que podrían revelar las intenciones ocultas de aliados y enemigos. Sus acciones, aunque discretas, comenzaron a influir directamente en los movimientos de Alejandro, obligándolo a reconsiderar su estrategia ante información inesperada. Esta subtrama no solo añadió suspenso, sino que también mostró la importancia de la astucia y la valentía individual en un escenario donde la supervivencia dependía de la atención al detalle. Tomás,
El hijo menor, por su parte, se vio envuelto en situaciones que pusieron a prueba su valentía. Intentó seguir el ritmo de los hombres adultos en sus patrullas, enfrentándose a peligros y poniendo a prueba límites que aún no comprendía del todo. Su determinación creaba tensión. Los errores de un niño podían tener graves consecuencias, obligando a los adultos a actuar con rapidez para corregir situaciones que él, sin darse cuenta, complicaba. La relación entre Tomás y los adultos añadió matices emocionales a la trama, mostrando cómo la responsabilidad y la inocencia coexistían peligrosamente en un territorio implacable. Don Emilio, siempre manipulador, continuó tejiendo sus intrigas. Mientras ofrecía información a ambos bandos del conflicto, buscaba crear rivalidades internas, poner a prueba la lealtad de los aliados y generar confusión estratégica. Pequeños acuerdos secretos y falsas promesas hicieron que tanto don Rafael como Alejandro cuestionaran sus alianzas, aumentando la tensión y la imprevisibilidad de la narrativa. Cada paso de don Emilio estaba calculado para transformar la incertidumbre en ventaja, revelando que el conflicto no se limitaba a la confrontación directa, sino que también implicaba manipulación psicológica y política. Isabel, la curandera local, desempeñó un papel igualmente sutil pero impactante. Sus acciones, proporcionando información ambigua, ayudando a los heridos o simplemente observando, añadieron profundidad cultural e histórica a la historia. Era un vínculo entre el conocimiento tradicional y los acontecimientos contemporáneos, sirviendo de guía indirecta para los personajes que buscaban comprender la complejidad del territorio y las relaciones humanas. Su presencia reforzaba la idea de que, en Coahuila, cada detalle, cada gesto podía tener consecuencias inesperadas. La presión del tiempo también comenzó a intensificarse. Un cargamento de provisiones estaba a punto de llegar a la granja, y todos sabían que cualquier retraso o error podría ser catastrófico. Esta carrera contrarreloj añadía urgencia a las decisiones de Alejandro y don Rafael, mientras que los personajes secundarios debían actuar de forma coordinada para asegurar que las subtramas y los intereses paralelos no interfirieran en el conflicto principal. La tensión no era solo física, sino psicológica. Cada movimiento estaba calculado, cada mirada era sospechosa y cada encuentro podía resultar en traición o alianza. Las interacciones humanas, llenas de subtexto, comenzaron a revelar matices de carácter. Alejandro se dio cuenta de que algunos guardabosques cuestionaban en silencio su autoridad, mientras que don Rafael descubrió que no todos en su granja compartían sus prioridades. Catarina y Tomás, en medio de sus aventuras y dificultades, adquirieron confianza y comprensión del mundo adulto, moldeando su evolución personal sin sobrecargar la narrativa principal. Cada acción, cada decisión, reforzaba la idea de que el entorno de Coahuila era un organismo vivo, donde los personajes y los acontecimientos se influían mutuamente. Al entrelazar subtramas con la narrativa principal, la historia evitó la repetición y mantuvo al lector enganchado. Cada conflicto secundario, ya fuera una emboscada fallida, un secreto revelado o una alianza inesperada, aumentaba el suspense y la imprevisibilidad. El lector comprendió que, en un western realista, nada es aislado. Pequeñas acciones pueden desencadenar grandes consecuencias y cada personaje, principal o secundario, desempeña un papel relevante en la trama de los acontecimientos. El desierto de Coahuila, entonces, no era solo un escenario, era un protagonista silencioso. Sus senderos, valles, cuevas y pueblos influían directamente en decisiones, alianzas y conflictos. Cada elemento geográfico o cultural servía para profundizar el realismo y la tensión, reforzando la fuerza de cada decisión de los personajes. La narrativa,
Hasta este punto, construía un mosaico complejo, donde las subtramas, los personajes y el entorno se entrelazaban orgánicamente, preparando el terreno para el punto de inflexión que cambiaría el rumbo de la historia. El cielo sobre Coahuila comenzó a oscurecerse con densas nubes, trayendo consigo una brisa que anunciaba tormenta. Incluso el desierto parecía contener la respiración. Alejandro, el Lobo Márquez y su grupo habían seguido pistas sobre actividad sospechosa cerca del cañón donde don Rafael guardaba suministros esenciales. Lo que había sido un juego de estrategia y discretas emboscadas se estaba transformando en algo mucho mayor, una conspiración que nadie podría haber previsto. Todo comenzó cuando un mensajero inesperado llegó al rancho de don Rafael. La carta que portaba, sellada con un sello desconocido, contenía información que podría alterar por completo la dinámica del conflicto. La traición de un aliado inesperado dentro de los Rangers. Al mismo tiempo, Alejandro descubrió que don Emilio, el manipulador ranchero vecino, había negociado en secreto con autoridades corruptas para eliminar rivalidades y apoderarse de tierras estratégicas. La revelación desestabilizó por completo el orden que Alejandro creía que existía entre los Rangers. Los códigos y lealtades rígidos comenzaron a desmoronarse ante los intereses personales y la manipulación externa. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Alejandro confrontó a don Rafael en un sendero estrecho sin testigos. La expectativa de una confrontación física no se materializó de inmediato. En cambio, surgieron diálogos cargados de subtexto, donde cada palabra tenía el potencial de alterar la percepción del otro. Alejandro se dio cuenta de que don Rafael no era solo un adversario estratégico, sino un hombre capaz de tomar decisiones rápidas, astutas e inesperadas, y que él, con su traje, iba un paso por delante de muchos en el juego de poder que se desenvolvía. Mientras tanto, las subtramas comenzaron a converger de forma explosiva. Catarina, explorando cuevas cercanas a la granja, descubrió documentos y pruebas que podrían demostrar la manipulación de don Emilio. Tomás, en su intento de demostrar valentía, se puso en peligro sin darse cuenta, obligando tanto al padre como al guardabosques a actuar coordinadamente. Esta interrelación de historias secundarias con la trama principal hizo que el punto de inflexión no solo fuera una sorpresa, sino una transformación completa en la dinámica de todos los personajes involucrados. El clima de imprevisibilidad alcanzó su punto álgido cuando, al amparo de la noche, se lanzó un ataque coordinado. No fue una simple emboscada, fue un intento de eliminar a los dos bandos principales del conflicto y aprovechar la confusión para beneficio propio. Alejandro, don Rafael e incluso los personajes secundarios tuvieron que improvisar, reaccionar y tomar decisiones instantáneas. Cada acción, cada movimiento tenía consecuencias directas e inmediatas. Fue en ese momento que se forjaron alianzas inesperadas. Quienes antes se habían enfrentado se vieron obligados a unir fuerzas para sobrevivir. La revelación de los traidores internos, sumada a la urgencia del ataque y el colapso momentáneo de las certezas, creó una atmósfera de máxima tensión. Alejandro comprendió que el código de los Rangers, que seguía fielmente, ya no podía guiarlo. Era necesario adaptarse, comprender las motivaciones ocultas de cada personaje y actuar con independencia, incluso si eso implicaba enfrentarse a colegas o abandonar principios rígidos. Don Rafael, a su vez, comprendió que proteger la granja y a su familia requeriría decisiones drásticas e inesperadas. La narrativa no se centra en largas reflexiones, sino en reacciones inmediatas. El guardabosques calculando disparos precisos mientras se esconde tras las rocas. Don Rafael liderando a sus hombres con astucia e improvisación. Catarina esquivando peligros que podrían costarle la vida. Y Tomás aprendiendo rápidamente la importancia de la sincronización y la observación.
Cada momento era intenso, y la imprevisibilidad hacía que la lectura fuera ágil, manteniendo el suspenso y la tensión emocional para el lector. El punto de inflexión definitivo llegó cuando una emboscada planeada por don Emilio salió sorprendentemente mal. Alianzas inesperadas y decisiones rápidas cambiaron el curso de la batalla. Alejandro, al darse cuenta de la vulnerabilidad de sus traicioneros aliados, tuvo que elegir entre un castigo inmediato o aprovechar la situación para obtener una ventaja estratégica. Don Rafael, aprovechando la confusión, logró recuperar parte de su mercancía y garantizar la seguridad de su familia. Ese momento transformó la relación entre protagonistas y antagonistas, abriendo paso a una dinámica impredecible que daría forma a los acontecimientos posteriores. Al final, el punto de inflexión no solo alteró el rumbo del conflicto, sino que también expuso la fragilidad de las certezas de cada personaje. El lector se da cuenta de que, en un entorno occidental realista, ningún plan es infalible, ninguna alianza es permanente y que la supervivencia depende de la velocidad, la inteligencia y el coraje ante la incertidumbre. La tensión estaba ahora en su punto álgido, sentando las bases para el desarrollo de las consecuencias inmediatas en las siguientes secciones. La noche cayó pesadamente sobre Coahuila, y el desierto parecía absorber cada grito, cada relincho de caballo y cada susurro de los árboles secos. Tras el punto de inflexión, los efectos de las decisiones y acciones tomadas comenzaron a manifestarse inevitablemente. El ataque frustrado, el descubrimiento de traidores y la improbable alianza entre Alejandro y don Rafael habían cambiado por completo el panorama. Ya nada era predecible y cada personaje debía afrontar las consecuencias de sus decisiones. Don Rafael, aunque aliviado de haber protegido a su familia y recuperado algunas provisiones, sabía que su posición seguía siendo vulnerable. Cada paso debía calcularse con precisión, y todos a su alrededor, desde los trabajadores hasta la familia, se convertían en parte de un delicado juego de confianza. El resentimiento silencioso contra don Emilio, el vecino manipulador, crecía, creando la necesidad de estrategias futuras para neutralizar las amenazas latentes. La granja, antes un lugar de relativa seguridad, era ahora un campo minado de decisiones cruciales. Alejandro, por otro lado, sentía que la tensión interna aumentaba. El rígido código de los Rangers, que guiaba sus acciones, se había tambaleado. Tuvo que lidiar con colegas traicioneros, aliados inseguros y la comprensión de que la moralidad del conflicto ya no era tan simple. Cada movimiento requería cautela y análisis estratégico, y comenzó a cuestionarse hasta qué punto podía confiar en alguien, incluido él mismo. El Ranger se vio obligado a madurar rápidamente, adaptando sus decisiones a un mundo donde la lealtad era volátil y la supervivencia impredecible. Catarina, tras sus descubrimientos en las cuevas, se convirtió en una pieza clave en la estrategia futura. Su información le permitió predecir los movimientos de los adversarios e identificar posibles aliados, pero también la expuso a riesgos inesperados. Necesitaba aprender a actuar con discreción, pero con decisión, demostrando una madurez que contrastaba con su juventud. Tomás, por su parte, lidió con el miedo y la ansiedad de haber estado tan cerca del peligro. Sin embargo, la dolorosa experiencia despertó en él una percepción más aguda de la realidad. El coraje no consistía solo en afrontar riesgos, sino en actuar con inteligencia y discernimiento. Las subtramas que involucraban a don Emilio e Isabel también se intensificaron. Don Emilio, frustrado por su plan fallido, reaccionó con manipulaciones más sutiles, intentando recuperar el control sin llamar la atención. Cada gesto, cada palabra ambigua, aumentaba la incertidumbre y obligaba a todos a recalcular sus estrategias. Isabel, manteniendo su neutralidad, observaba atentamente,
proporcionando información solo cuando la consideraba necesaria, como si pusiera a prueba la capacidad de cada personaje para interpretar y reaccionar a las señales del entorno. Su influencia demostró que, en el desierto de Coahuila, el conocimiento y la percepción eran tan valiosos como la fuerza bruta o las armas. El impacto emocional del punto de inflexión se sintió en todos los niveles. Alejandro sintió la presión de liderar con claridad, incluso ante la incertidumbre y la traición. Don Rafael lidió con la responsabilidad de proteger vidas mientras enfrentaba amenazas constantes. Catarina y Tomás se debatían entre el aprendizaje y el miedo. Don Emilio comenzó a reconocer que no podía controlar todos los factores a su favor. Cada reacción moldeó el terreno para futuras decisiones, preparando el entorno para el crecimiento y la superación que estaban por venir. La tensión también se reflejaba en la atmósfera. Senderos que antes eran seguros se volvían peligrosos. Las aldeas cercanas observaban los movimientos sospechosos y los rumores se extendían como la pólvora por el desierto. Cada detalle del entorno, desde la posición de los caballos hasta el sonido de los pasos sobre las piedras, contribuía a la percepción de incertidumbre y urgencia. La narrativa seguía priorizando las acciones concretas y las consecuencias inmediatas, evitando largos monólogos o reflexiones redundantes, manteniendo al lector atento e inmerso en la historia. Al final de este ciclo de consecuencias, el equilibrio del conflicto seguía siendo inestable. Alejandro y don Rafael habían sobrevivido, pero la guerra silenciosa y estratégica no había terminado. Las alianzas improbables, los secretos revelados y las traiciones frustradas mantuvieron a todos en alerta máxima, obligándolos a tomar decisiones rápidas y calculadas. Cada personaje, ahora más consciente de la fragilidad de su posición, necesitaba adaptarse, aprender y evolucionar para afrontar los desafíos aún mayores que surgirían en los siguientes capítulos de la historia. El desierto, una vez más, se convirtió en testigo silencioso de las decisiones humanas, un territorio implacable donde cada acción tenía consecuencias directas e inesperadas, y donde la supervivencia dependía de la inteligencia, el coraje y la adaptabilidad. El lector se da cuenta de que las consecuencias y reacciones no solo prolongan el conflicto, sino que profundizan la complejidad de los personajes, allanando el camino para el crecimiento personal y el clímax de la narrativa. Los días siguientes trajeron consigo un aire de urgencia y transformación. Alejandro, el Lobo Márquez, sintió el peso de las decisiones pasadas y la necesidad de adaptarse rápidamente. El guardabosques, que antes seguía rígidos códigos de lealtad, ahora comprendía que la supervivencia y la justicia exigían flexibilidad y astucia. Cada emboscada, cada negociación y cada movimiento en el árido terreno de Coahuila se convirtieron en un ejercicio de aprendizaje. Empezaba a desarrollar una aguda capacidad para anticipar intenciones y percibir sutilezas en el comportamiento de aliados y adversarios. Don Rafael, igualmente desafiado, necesitaba proteger no solo su propiedad, sino también a su familia y a sus leales. Las amenazas externas no disminuyeron y la necesidad de tomar decisiones estratégicas se volvió constante. Comprendió que un liderazgo eficaz dependía tanto de la confianza en quienes lo rodeaban como de la capacidad de actuar con rapidez ante situaciones imprevistas. Cada día en el desierto fortalecía su determinación, convirtiéndolo en un hombre aún más astuto y resiliente. Catarina, por su parte, asumía un papel cada vez más activo. Su valentía e inteligencia, antes manifestadas solo en discretos descubrimientos y aventuras, se transformaban ahora en valiosas habilidades estratégicas. Aprendía a observar, interpretar señales y anticipar riesgos, convirtiéndose en una aliada indispensable tanto para Alejandro como para su padre. Tomás,
aún joven pero moldeado por experiencias recientes, comenzaba a comprender la importancia de la disciplina y la paciencia, combinando su deseo de demostrar su valía con la necesidad de actuar con cálculo. Las subtramas continuaron enriqueciendo la trama. Don Emilio, frustrado por sus intentos previos de manipulación, buscó nuevas oportunidades para recuperar ventaja. Pero al darse cuenta de que sus acciones eran predecibles para personajes más atentos, comenzó a adaptarse, convirtiéndose en un antagonista más sofisticado y peligroso. Isabel, la curandera, permaneció como una observadora silenciosa, ofreciendo información crucial solo cuando percibía que su influencia podía alterar estratégicamente los resultados. Su presencia reforzaba la idea de que la inteligencia y el conocimiento a menudo superan a la fuerza bruta. El crecimiento de los protagonistas no fue solo estratégico, sino también emocional. Alejandro aprendió a equilibrar el liderazgo con la empatía, entendiendo que los aliados inseguros necesitaban dirección y protección, y que la lealtad no podía exigirse únicamente por miedo o respeto. Don Rafael, a su vez, fortaleció su capacidad para tomar decisiones bajo presión, incluso ante traiciones o incertidumbres. Catarina y Tomás, cada uno a su manera, transformaron las experiencias de peligro y responsabilidad en aprendizajes que ampliaron su madurez. Las interacciones entre los personajes reforzaron la complejidad del desarrollo. Cada gesto, cada diálogo conciso y cada decisión táctica evidenciaron cambios concretos en el comportamiento y la percepción. Alejandro y don Rafael, quienes antes se consideraban adversarios naturales, comenzaron a reconocer las habilidades y valores del otro, creando una relación de respeto silencioso y colaboración tácita. Esta evolución reforzó la idea de que el crecimiento no solo se produce al superar obstáculos físicos, sino también al comprender las motivaciones y capacidades de los demás. El escenario de Coahuila siguió siendo central. Senderos, cuevas y valles áridos no eran solo obstáculos, sino herramientas de aprendizaje y adaptación. Cada espacio explorado ofrecía nuevas oportunidades para poner a prueba habilidades y aplicar estrategias desarrolladas a lo largo de la narrativa. El desierto se convirtió así en una extensión del arco argumental de los personajes para superar desafíos. Implacable, desafiante e impredecible. Persistieron los momentos de tensión, pero ahora centrados en el crecimiento. Emboscadas y conflictos menores sirvieron como pruebas para las habilidades recién adquiridas. Cada victoria, cada acción exitosa, reforzó la confianza y preparó a los protagonistas para desafíos mayores. El ritmo narrativo mantuvo una alternancia equilibrada entre acción intensa, decisiones estratégicas y aprendizaje práctico, evitando la repetición y asegurando una constante interacción con el lector. Al final de este período de superación de desafíos, Alejandro, don Rafael, Catarina y Tomás mostraron transformaciones claras y perceptibles. Las habilidades estratégicas, el coraje, la adaptabilidad y la madurez emocional se desarrollaron de forma natural, preparando el terreno para afrontar los obstáculos finales antes del clímax. Las relaciones entre los personajes se fortalecieron y las alianzas inesperadas demostraron que la colaboración, incluso entre individuos inicialmente en bandos opuestos, era esencial para la supervivencia en un mundo tan impredecible como el desierto de Coahuila. Este tema establece que el crecimiento de los protagonistas no es solo personal, sino también estratégico y emocional. Cada personaje posee ahora los recursos y las habilidades para afrontar la fase final del conflicto, mientras que el entorno y las subtramas se mantienen activos, añadiendo tensión y complejidad. El lector se da cuenta de que, tras aprender y adaptarse, los desafíos posteriores no solo se centrarán en la supervivencia física,
sino también en la inteligencia, la estrategia y las decisiones morales. Los vientos de Coahuila traían una tensión casi palpable. Cada sendero, cada barranco y cada aldea cercana se convirtieron en un campo de observación y estrategia. Alejandro "el Lobo" Márquez, ahora más consciente de sus propias habilidades y limitaciones, dirigió a sus Rangers con precisión, analizando cada movimiento y anticipando posibles emboscadas. El punto de inflexión anterior había dejado cicatrices, pero también lecciones. Alianzas improbables, traiciones reveladas y nuevas habilidades moldearon las decisiones de cada personaje. Don Rafael, a su vez, reforzó la seguridad de la granja y ajustó la logística para la llegada de suministros esenciales. Cada paso estaba calculado. Trabajadores ubicados en puntos estratégicos, rutas alternativas trazadas y medidas de seguridad reforzadas. Catarina y Tomás desempeñaron un papel vital en este proceso, actuando como discretos vigías y mensajeros, aplicando los conocimientos adquiridos en experiencias previas. La familia se convirtió en una unidad cohesionada, lista para reaccionar con rapidez ante cualquier amenaza. Mientras tanto, don Emilio no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Continuó con sus sutiles maniobras, intentando manipular a sus aliados y crear situaciones de conflicto que favorecieran sus objetivos. Sin embargo, la creciente conciencia de Alejandro y don Rafael hacía que sus movimientos fueran cada vez más predecibles, obligándolo a idear estrategias más audaces y arriesgadas. La tensión psicológica aumentaba, ya que cualquier error podía acarrear consecuencias irreversibles. Isabel, la sanadora y observadora silenciosa, siguió siendo un referente estratégico. Sus consejos e información, ahora más precisos gracias a su observación de los acontecimientos recientes, contribuyeron a la toma de decisiones cruciales. No interfirió directamente, pero sus acciones influyeron indirectamente en el curso de los acontecimientos, reforzando la idea de que, en Coahuila, el conocimiento y la percepción eran tan valiosos como la fuerza y las armas. La presión del tiempo intensificaba la necesidad de tomar decisiones rápidas. Un barco de suministros se acercaba a la granja y la probabilidad de un ataque aumentaba con cada hora que pasaba. Cada personaje sabía que los errores no solo eran inconvenientes, podían significar la pérdida de vidas o el fracaso total de estrategias cuidadosamente planificadas. Alejandro y don Rafael, a pesar de sus diferencias, reconocieron la necesidad de la colaboración táctica, creando una dinámica de respeto mutuo y observación que aún no se había explorado a fondo. Las subtramas convergían con mayor intensidad. Catarina descubría rutas secretas y lugares seguros, mientras que Tomás desempeñaba un papel crucial de observación y alerta. Don Emilio intentaba manipular a aliados comunes, pero sus intentos se veían frustrados con frecuencia por las acciones preventivas de Alejandro y don Rafael. La interdependencia entre los personajes principales y secundarios era evidente. Cada acción de uno influía directamente en el desempeño del otro, creando un efecto dominó de consecuencias que intensificaba el suspenso. El entorno, como siempre, jugó un papel clave. Senderos estrechos, profundos barrancos y cuevas ocultas ofrecían oportunidades estratégicas tanto para la defensa como para el ataque. Alejandro aprovechó el terreno, ubicando a sus hombres en lugares estratégicos, mientras que don Rafael hizo lo mismo en la granja. El entorno se convirtió en una extensión de las habilidades y estrategias de los protagonistas, intensificando la tensión y preparando el terreno para el clímax. La narrativa se centró en acciones concretas y reacciones inmediatas, ajustar trampas, posicionar centinelas, mover caballos y planificar rutas alternativas.
Diálogos breves e impactantes reforzaron la urgencia sin sobrecargar la narrativa con reflexiones prolongadas. Cada detalle, desde el lejano sonido de pasos en la arena hasta el crujido de las hojas secas, contribuía a la percepción de la inminencia del enfrentamiento final. Al acercarse el crepúsculo, el desierto de Coahuila parecía contener la respiración. Todos los personajes estaban en alerta máxima, conscientes de que la inminente confrontación definiría no solo la supervivencia inmediata, sino también la estructura de poder y la lealtad en la región. El lector siente la creciente tensión, la urgencia de las decisiones y la imprevisibilidad de las acciones venideras, creando una gran expectación por el clímax de la historia. El crepúsculo bañó a Coahuila de tonos rojizos y anaranjados, mientras la tensión alcanzaba su punto álgido. Alejandro el Lobo, Márquez y don Rafael se enfrentaron, pero ya no como simples enemigos. Ahora eran protagonistas de una batalla de astucia, valentía y supervivencia. La llegada de suministros, objetivo central de la disputa, se convirtió en el detonante del enfrentamiento final, y cada decisión podía determinar la victoria o la ruina. Los Rangers se posicionaron estratégicamente a lo largo de los polvorientos senderos, preparados para interceptar cualquier movimiento sospechoso. Alejandro, con los sentidos agudizados por el entrenamiento y la experiencia reciente, calculaba cada movimiento de don Rafael, anticipándose a sus acciones sin subestimar la astucia de su oponente. Don Rafael, a su vez, no se basó solo en la fuerza. Aprovechó la geografía del cañón y los senderos cercanos a la granja, creando trampas y rutas de escape estratégicas, transformando el terreno en una extensión de su inteligencia táctica. Catarina y Tomás desempeñaron papeles decisivos. Catarina, observando desde la cima de una colina, señalaba cambios de posición y advertía de movimientos sospechosos, mientras que Tomás lideraba pequeños grupos de trabajadores para reforzar los puntos vulnerables. Su participación no fue solo de apoyo. Sus acciones estratégicas tuvieron un impacto directo en el desarrollo de los acontecimientos, demostrando que el coraje y la inteligencia podían cambiar el curso de la batalla. Don Emilio, desesperado por recuperar la ventaja, intentó un ataque sorpresa con aliados ocultos, pero su imprevisibilidad resultó ser su punto débil. Alejandro y don Rafael reaccionaron con rapidez, coordinando instintivamente sus esfuerzos. El enfrentamiento físico se mezcló con la tensión psicológica. Cada disparo, cada paso y cada decisión revelaron la capacidad de adaptación y evolución de los protagonistas. El desierto de Coahuila, testigo silencioso de generaciones de conflicto, absorbió el ruido de los caballos, la pólvora y los gritos, convirtiéndose simultáneamente en escenario y personaje. En el momento más crítico, una traición inesperada dentro de los Rangers casi desestabilizó a Alejandro. Un aliado decidió cambiar de bando en medio de la batalla, pero la vigilancia y la inteligencia adquiridas durante días, superando desafíos, le permitieron neutralizar la amenaza rápidamente. Don Rafael, al notar el movimiento, ajustó su estrategia en fracciones de segundo, utilizando distracciones y rutas alternativas para proteger los suministros y a su familia. Cada acción era calculada, pero cargada de tensión, manteniendo un ritmo intenso e impredecible. La batalla alcanzó su clímax cuando Alejandro y don Rafael se vieron obligados a unir fuerzas temporalmente para enfrentarse a don Emilio y sus cómplices. La necesidad de colaboración momentánea, incluso entre hombres ideológicamente opuestos, dio un giro inesperado y plausible. La supervivencia y el éxito dependían no solo de la habilidad individual, sino también de la capacidad de adaptación y la cooperación estratégica.
Esta dinámica aportó profundidad emocional y estratégica al clímax, evitando soluciones simplistas o predecibles. La narrativa se centró en acciones concretas y reacciones inmediatas. Alejandro cubría puntos estratégicos, don Rafael orquestaba maniobras de distracción, Catarina señalaba con precisión y Tomás asistía en tareas cruciales. La transformación de cada personaje se reflejó en la práctica. La valentía, la inteligencia y el crecimiento personal moldearon el resultado final. El lector percibe claramente la transformación de los protagonistas, quienes ahora combinan experiencia, astucia y determinación, capaces de afrontar el clímax del conflicto con eficacia y astucia. En el transcurso del enfrentamiento, don Emilio fue neutralizado, no solo por la fuerza, sino por la habilidad colectiva y la superior estrategia de los protagonistas. La victoria tuvo un precio. Heridas, agotamiento y pequeñas pérdidas marcaron el momento, recordándonos que, en un western realista, todo triunfo se logra con esfuerzo e inteligencia, nunca de forma simple ni gratuita. Alejandro y don Rafael, aunque ideológicamente opuestos, reconocieron la importancia y el valor mutuos de cada decisión tomada a lo largo del viaje. Al final del clímax, la tensión se apaciguó, pero no desapareció por completo. El escenario de Coahuila, marcado por el calor, el polvo y la adrenalina de la batalla, permaneció como testigo silencioso de las decisiones humanas. La resolución del conflicto central aportó coherencia narrativa y un cierre emocional, preparando el terreno para la conclusión, pero sin perder la complejidad de las relaciones y las consecuencias posteriores. El clímax consolidó la narrativa, mostrando que el conflicto se resolvió mediante la acción, la estrategia y el desarrollo de los personajes, evitando la repetición o las soluciones fáciles. Cada personaje emergió transformado, con habilidades y percepciones mejoradas, listo para enfrentar las consecuencias inmediatas y los desafíos venideros. La intensidad del momento final reforzó el realismo del western mexicano, manteniendo al lector inmerso y emocionalmente enganchado. El sol naciente tiñó el desierto de Coahuila de tonos dorados, reflejando la calma tras la tormenta de polvo, pólvora y decisiones arriesgadas. Alejandro el Lobo Márquez observaba el horizonte, sintiendo el peso y el alivio del enfrentamiento final. El guardabosques sabía que cada decisión tomada en los últimos días había definido no solo la supervivencia inmediata, sino también el respeto y la reputación de todos los involucrados. Comprendía claramente que la verdadera victoria no residía solo en neutralizar a don Emilio, sino en la capacidad de evolucionar y adaptarse a las complejidades de un mundo impredecible. Don Rafael, junto a su familia, respiró hondo. La granja estaba a salvo y se habían preservado los suministros vitales, pero la experiencia había dejado huella, heridas, agotamiento y vívidos recuerdos de cada emboscada y traición. Más que nunca comprendió la importancia del liderazgo, la confianza y la valentía ante la adversidad. El respeto entre él y Alejandro, nacido de la necesidad de cooperación y la admiración mutua por las habilidades y estrategias del otro, se había vuelto sólido y silencioso, como el desierto que los rodeaba. Catarina y Tomás habían madurado rápidamente. La hija mayor había aprendido a combinar la curiosidad con el discernimiento, transformando la observación en acción estratégica. El hijo menor, aunque aún estaba aprendiendo, mostraba signos de disciplina, valentía y percepción que lo convertirían en un aliado confiable y capaz en el futuro. Ambos comprendían que en un mundo impredecible, cada elección, cada gesto y cada decisión conlleva consecuencias directas, y que la experiencia adquirida vale más que la bravuconería o los impulsos. Don Emilio, derrotado y desmoralizado,
fue neutralizado decisivamente sin necesidad de enfrentamientos prolongados. Su derrota simbolizó que la fuerza bruta y la manipulación no prevalecen cuando se combinan la inteligencia, la estrategia y el coraje. La resolución no solo puso fin al conflicto central, sino que también reforzó el tema del crecimiento personal y la colaboración en medio del caos. Las subtramas encontraron resolución. Alianzas temporales, traiciones descubiertas y descubrimientos estratégicos tuvieron desenlaces coherentes, demostrando que cada acción a lo largo de la narrativa contribuyó al resultado final. Isabel, la sanadora, se mantuvo como observadora, satisfecha con cómo la habilidad y la percepción de los protagonistas habían prevalecido sobre la imprevisibilidad y la manipulación de los antagonistas. El desierto de Coahuila, testigo silencioso de cada emboscada y cada decisión estratégica, recuperó la tranquilidad. El polvo se asentó, el calor amainó y el horizonte se despejó, reflejando la transformación de todos los involucrados. La historia alcanzó un punto de equilibrio, donde cada personaje era consciente de las lecciones aprendidas, los cambios ocurridos y las responsabilidades futuras. Al final, la conclusión demostró que la verdadera victoria no residía simplemente en la resolución del conflicto, sino en el crecimiento personal, el desarrollo estratégico y la comprensión de las complejidades humanas. Cada acción, cada decisión y cada elección moldearon el futuro de forma concreta, proporcionando al lector una sensación de cierre emocional, acorde con el intenso e impredecible viaje que precedió a este momento. Meses después, la granja de Don Rafael volvió a florecer. Alejandro, ahora respetado por los Rangers y los habitantes de la región, partió en nuevas misiones, pero el vínculo silencioso con Don Rafael permaneció intacto. Catarina asumió mayores responsabilidades, guiando a los trabajadores y observando el desierto con atención. Tomás, más seguro y perspicaz, ayudó a proteger las rutas y los suministros. Don Emilio, exiliado y sin aliados, era un recordatorio viviente de que la astucia y el coraje superan la manipulación. El desierto de Coahuila permaneció en silencio, testigo eterno de batallas, lecciones y cambios, listo para escribir nuevas historias de coraje y supervivencia. Si te cautivó la valentía de Alejandro, la astucia de Don Rafael y la determinación de Catarina y Tomás, comparte esta historia y cuéntanos cómo reaccionarías ante desafíos tan impredecibles. Etiqueta a tus amigos que disfrutan de las aventuras del oeste y las discusiones estratégicas, y comenta qué personaje admiras más. Suscríbete para seguir futuras historias de valentía, supervivencia y giros inesperados en México, y no te pierdas ningún detalle de las próximas aventuras. Tu opinión y participación son fundamentales para mantener vivo el recuerdo de las aventuras en el desierto de Coahuila y para construir nuevas historias tan emocionantes como esta.